En el momento en que abrimos Rhino, se nos abre esta ventana en la cual tenemos los archivos recientes que hemos creado, si queremos abrir un archivo diferente o si queremos crear un nuevo archivo. Entonces le damos clic en Nuevo y seleccionamos la plantilla Objetos pequeños, metros. De esta manera se nos abre nuestra plantilla en la cual tenemos el viewport, donde podemos ver las 4 vistas principales, las cuales son la vista top, perspectiva y 2 alzados, el frontal y el derecho. E igualmente tenemos nuestra barra de herramientas arriba y nuestra barra de comandos a la izquierda. Entonces procederemos a ver los comandos más básicos de Rhino para iniciarnos en el programa. Entonces, Rhino es una herramienta muy potente en la creación de NURBS, que eso es crear superficies y editarlas mediante puntos de control. Entonces podemos crear superficies curvas muy fácilmente y es el mejor programa para hacer esto. En esta primera introducción a Rhino, vamos a ver lo que son las líneas o curvas llamadas en el programa, las superficies y los volúmenes o sólidos. Entonces iniciaremos con las líneas. Aquí podemos ver este comando inicial que sería polilínea. Podemos dibujarla tanto en el 3D o en perspectiva como en la vista top. Entonces, aquí tenemos ya nuestro comando de polilínea seleccionado y simplemente vamos a dar clic repetidas veces para crear nuestra línea. Y finalmente llegamos al mismo punto desde el que iniciamos para cerrar la polilínea y nos queda esta polilínea cerrada. Igualmente podemos teclear el comando línea y nos crea líneas de solo un segmento. Y si presionamos la tecla espacio, podemos crear varios segmentos de línea. Otra herramienta para crear líneas es la de polígonos, rectángulos, círculos, líneas mediante puntos de control, elipses y arcos. Entonces, para un círculo, seleccionamos el comando y aquí nos pide la entrada que tenemos que poner. En este caso es el centro del círculo. Entonces seleccionamos el centro y luego nos pide que introduzcamos el radio del círculo. Como lo tenemos en metros, vamos a proceder a teclear un radio. En este caso vamos a poner 2 metros. Si seleccionamos otra vez el mismo comando, podemos crear esta vez un radio de 10 metros. Y presionamos Enter. Y así sucesivamente podemos crear el círculo que queramos. En polígono nos pide que introduzcamos el centro del polígono. Entonces damos un clic y aquí podemos cambiar algunos parámetros para esta forma. En este caso nos pide el número
de lados que queremos que tenga el polígono. Como vemos, aquí tenemos la entrada de 5 lados y se nos está creando esta forma en el lienzo de Rhino. Si damos clic en ese comando, podemos cambiar el número de lados y damos clic a la anchura que queramos o al radio que queramos para nuestro polígono. Y listo. También tenemos rectángulo, que podemos crear un rectángulo normal desde una esquina a otra. Espacio para el mismo comando. O podemos crear un rectángulo de 3 puntos en el que seleccionamos un lado, seleccionamos la anchura y finalmente seleccionamos la altura del rectángulo. Y así sucesivamente podemos ir creando las formas que queramos. En este caso que tenemos estas líneas así sobresalidas una de la otra, podemos usar el comando trim. Seleccionamos la línea que queremos que sea la línea de corte. Seleccionamos el comando trim y seleccionamos el segmento de la línea que queremos que se corte. Igualmente en este lado. Seleccionamos la línea que queremos que sea la línea de corte. Seleccionamos el comando trim, que lo podemos seleccionar dando clic derecho en la barra de comandos. Y se nos seleccionan los comandos que hemos utilizado recientemente. Trim y cortamos. Listo. Aquí podemos usar el mismo comando y cortamos. Ahora vamos a crear superficies. Para crear una superficie podemos usar este comando de Surface from Planar Curves. Entonces tenemos que crear una curva cerrada. Aquí podemos ver si está cerrada o no. Si seleccionamos la forma, nos dice una curva cerrada ha sido añadida a la selección. Entonces sabemos que esta curva está cerrada. Y si damos clic derecho y presionamos este comando, se nos crea una superficie en nuestra curva. Y ahora tenemos tanto la superficie como la curva. Aquí podemos darle en el botón de la flecha al lado de perspectiva para cambiar la vista a sombreada. Y ya podemos ver más fácilmente nuestra superficie. ¿Qué otras formas hay para hacer superficies? Podemos copiar este y vemos que estas son curvas que están abiertas. Una curva abierta ha sido añadida a la selección. ¿Qué queremos hacer? Pues que esta curva sea cerrada, pero cada una de estas está abierta. Entonces seleccionamos todas las curvas y tecleamos el comando join. Y ya nos dice que tenemos una curva cerrada añadida a la selección. Y aquí podemos usar el mismo comando de crear superficie a partir de curvas planas. Otra forma de crear una superficie es mediante este comando, que es el primero de este recuadro, que es
superficie a partir de 3 o 4 puntos. Entonces, tú vas a poner 4 puntos y él te va a crear la superficie. O si pones 3 puntos y das Enter, te crea esta superficie a partir de 3 puntos. Otra forma de crear superficies en Rhino es mediante el comando loft. Para esto vamos a usar primero el comando de creación de curvas por medio de puntos de control. Entonces procedemos a hacer la primera curva y tenemos que deshabilitar la opción de ortogonal. Y así ya podemos hacer nuestras curvas libremente. Y presionamos Enter para finalizar. Hacemos 2 curvas más. Enter. Y la seleccionamos. La subimos una encima de la otra. Por medio del gumball, que podemos habilitar o deshabilitar desde esta misma barra del ortogonal. Y ahora sí procedemos a teclear el comando de loft. Como vemos, se nos hace una extrusión entre las curvas que hemos creado para crear esta superficie curva rara que no es fácil de crear ni en Revit ni de otra forma que no sea mediante este comando. Y aquí tenemos algunas opciones para la creación de esta superficie que podemos explorar y la que más nos guste podemos aceptarla. Igualmente podemos seleccionar si la queremos sin simplificar o solo con 10 puntos de control o con los que nosotros queramos. Vamos a crearla de las dos maneras y vemos la diferencia. Entonces aquí ya tenemos nuestra loft creado. Y vamos a hacer otro con 10 puntos de control. Y otro con 100 puntos de control. Como podemos ver, si seleccionamos este botón de acá de mostrar puntos de control, podemos ver todos los puntos de control que se le han generado a esta superficie. Al igual que esta está más simplificada que esta. La cual esta solo tiene 10 puntos de control. Esta se crea uniformemente y se hace automáticamente por el programa, y esta la hemos creado nosotros con 100 puntos de control, los cuales podemos mover para editar posteriormente la superficie. Aquí en Rhino podemos seleccionar los elementos y cambiarlos de capa dándole clic derecho a la capa y seleccionando la opción cambiar objeto de capa. Se nos cambia de capa y podemos ocultar esta capa. Otra forma
de crear una superficie es mediante la extrusión de una curva abierta. Si tenemos una línea de estas condiciones, podemos teclear el comando extruir curva y de esta manera creamos una superficie. Igualmente, si tenemos una curva abierta mediante puntos de control, y extruimos la curva, vemos que hemos seleccionado una extrusión a la selección, la cual sería una superficie, igual que esta. Finalmente, si tenemos esta superficie ya creada y queremos editarla para que sea rara como esta, podemos hacerlo mediante los puntos de control. Aquí vemos que solo tiene 4 puntos de control y podemos editar esta superficie mediante estos puntos. Si tenemos un rectángulo, presionamos este comando de crear una superficie a partir de curvas planas y tenemos esta superficie y vemos sus puntos de control, podemos cambiar la cantidad de puntos de control que tiene esta superficie mediante el comando rebuild o reconstruir. Y de esta manera, aquí podemos ver la forma como se nos va a reconstruir nuestra superficie con 10 puntos de control en este sentido y otros 10 puntos de control en este sentido, según la cantidad de puntos que pongamos en esta tabla. Y de esta manera podemos cambiar la cantidad de puntos de control y asimismo editar la superficie. Y a este tipo de edición es que le llamamos NURBS, la edición mediante los puntos de control. Podemos dar otro ejemplo. Con 4 puntos de control a cada lado. Y empezar a jugar con la extensión de estos puntos de la superficie. Ahora, ¿qué hay además de las superficies y de las líneas? Además de estos dos elementos, tenemos también los sólidos. Y para crear los sólidos, vamos a crear con este comando de caja, una caja que se hace creando primero un rectángulo, que podemos crear también desde 3 puntos o con un rectángulo.
y digitándole su altura. Y de esta manera obtenemos nuestra primera caja. Podemos crear también cualquier otro prisma como un cilindro, una esfera, un cono, entre otros muchos elementos como un toro, una pirámide que podemos analizar dándole la base a la pirámide, luego la esquina y finalmente la altura. Cada uno de estos elementos tiene sus parámetros de creación. Entonces aquí él nos pide el parámetro inicial, que sería el centro de la pirámide. Luego nos dice la esquina de la pirámide y finalmente el final de la pirámide. Para luego el otro comando que sería escoger un punto y nos crea nuestro sólido. Otra forma de crear sólidos es mediante la extrusión de curvas cerradas y o mediante la extrusión de superficies. Y para ello se utilizan comandos diferentes. Para la extrusión de curvas cerradas tenemos que usar el comando extrude curve. Y aquí en los parámetros seleccionamos que queremos que sea sólido. Y para la extrusión de superficies seleccionamos el comando extrude surface. El cual también debemos seleccionar que sea sólido. Con este botón sólido le damos clic para que cambie así. Y ya tenemos nuestro sólido o nuestro volumen. Si tenemos esta geometría abierta, podemos presionar las teclas CA para ejecutar el comando cap, el cual nos va a crear el sólido cerrado.